Bienvenidos hermanos y amigos al estudio de la palabra de Dios. Después de tener un día muy especial, nos volvemos a reunir nuevamente para seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Y hoy día vamos a considerar Daniel capítulo 7, verso 12, y vamos a ver si llegamos hasta el final. Empezamos entonces este estudio que habla acerca del cuerno pequeño, pero la aparición del cuerno pequeño tendrá lugar poco antes de que vengan a juzgar a los inconversos. Versículo 11 del capítulo 7 dice: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Aunque los primeros tres, cuando nace este cuerno pequeño, cuando sale, cuando brota, hay, ¿no es cierto? Salen 3 cuernos, ¿no? Que eran 10 en total, salen 3 cuernos que es despedazado por el mismo cuerno pequeño. Entonces, aunque las primeras 3 bestias fueron destruidas, la ideología, la filosofía continúan vivas y será manifiesto o será manifestada en el periodo de la gran tribulación. Como dice el versículo 12 que hablaba, dice, habían también quitado las otras bestias de su dominio, pero los había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Entonces, que se manifestará pues justamente en el tiempo de la gran tribulación. Desde el versículo 13 y 14 se nos habla acerca de que apareció, dice el versículo 13, miraba yo en la visión de noche y aquí las nubes del cielo, venía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Algunos han mencionado que se refiere pues al Hijo de Dios y otros dicen que no fue así. Entonces aquí aparece, entonces dice este Hijo de Hombre investido con toda autoridad. Entonces, ¿quién tiene toda la autoridad? El Señor Jesucristo, para arrebatar los reinos de este mundo cada vez más más oscuro, ¿no es cierto? Entonces dice que el Señor Jesús entonces arrebata los reinos de este mundo a las naciones y establecerá su reino, nuestro Señor Jesucristo. Jesús se refirió a este pasaje cuando fue sometido a juicio ante el Sanedrín. Si ustedes me acompañan por un instante o yo lo leo, dice Marcos, el capítulo 14, versos 61 y 62 de este pasaje, dice entonces la palabra de Dios así: entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigo? Habéis oído blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándose digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, y sigue entonces todo lo que el Señor Jesús tuvo que sufrir por cada uno de nosotros. Pero en el Salmo capítulo 2, en el Salmo 2, dice la siguiente, el versículo 7, Salmo 2:7, dice:
yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Vale decir entonces que este hijo de hombre, como que fuera nuestro Señor Jesucristo. Referido a ese texto del versículo 7, referido a su resurrección de nuestro buen Dios Todopoderoso. Ahora, en el versículo 14 de Daniel 7, todo se está preparando, todo esto prepara el camino del Señor y la demolición, ¿no es cierto?, de toda de esa imagen. Ustedes recordarán la imagen de que vino una piedra, ¿no es cierto? En Daniel capítulo 2 vino una piedra y dice que la tumbó a esa estatua. Entonces era nuestro Señor Jesucristo. La frase dominio eterno, Cristo reina por siempre. Leemos en Apocalipsis capítulo 19, dice verso 11 al 16, 19 del 11 al 16, dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo tomaba y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Pero también en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, prontamente el libro de Daniel pues se acerca mucho entonces a este tiempo del milenio. Es cierto que se menciona aquí en Apocalipsis. Versículo 15 y 16 de este pasaje de Daniel 7, dice entonces que así como Nabucodonosor se perturbó, ¿no es cierto?, se turbó, entonces Daniel se asombra y pregunta. No se queda simplemente en el asombro, sino que Daniel pregunta. Y entonces dice que el versículo 16, que se acercó a uno de los que le asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y bueno, del versículo 17 y 18 hasta el 21, se hace una explicación de este cuerno pequeño. En el verso 17, las 4 bestias no solo representaban a reinos, sino a reyes, a gobernadores, a los principales que tenían de alguna manera el poder. Pero los santos, los hijos de Dios, los santos, entonces dice que tomarán el poder. Ahora, hay 5 declaraciones de este capítulo acerca de la palabra santos. Versículo 21 dice, 7:21 dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, ¿no? Versículo 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos. Ahí aparece la segunda vez. En el versículo 25, y hablará palabra contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará y pensará cambiar los tiempos, y sigue la escritura. En el verso 27 dice: y que el reino y el dominio y la majestad y los reinos debajo de todo el cielo fue dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno y todos los dominios servirán y obedecerán. Entonces aquí vemos entonces quiénes eran los santos, entonces llamados así de parte de Daniel.
Vemos entonces que en el libro de Daniel, capítulo 8, verso 24, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Mire todo lo que ocasionará todos estos enfrentamientos, hasta que vino el anciano de días y puso punto final, ¿no es cierto? Bueno, Daniel no habla de iglesia porque no se había formado la iglesia todavía, pero tiene un especial interés por la cantidad de personas, de seres que hay al lado de nuestro Señor. Del 19 al 21 nos habla acerca de la bestia, de todo su poder, y hacía guerra contra los santos, como hemos venido diciendo, los vencerá, ¿no? Versículo 22, hasta que llegó el anciano de días, ¿no es cierto? Y esta bestia, si bien es cierto, habrá sometido a 3 reyes, pero sin embargo dice que el anciano de días, entonces dice el verso 22, hasta que vino el anciano de días y se dio juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Ya estos reinos ya han quedado destruidos totalmente. El anciano de días entonces llega al rescate de los santos, dice esta mención en Daniel. Del verso 23 y 24 habla acerca de cómo era esta bestia, ¿no? Cómo era esta bestia, y entonces vemos allí que esta bestia entonces era peor que la que se menciona allí en los otros cuernos. Este era peor que los 3 bestias anteriores. Pero dice, se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad del cielo sea dada, dice, al pueblo de los santos. Y aquí entonces se termina entonces el reinado, como dice el versículo 26, sea destruido y arruinado hasta el fin. Aquí fue el fin de la explicación también. En cuanto a mí, Daniel dice, se quedó pensativo, se me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Entonces vamos a ir entonces viendo también las demás visiones que tuvo Daniel y la profecía de las 70 semanas, y todo ello en el próximo video. Que Dios nos bendiga. Recordar que nosotros tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que vendrá siempre en nuestro auxilio, aún cuando estemos en esta tierra, vendrá para auxiliarnos, para ayudarnos, y siempre está presto por su grande amor con que nos amó, entregando a su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que nuestro Cristo muriera por nosotros, derramase su sangre, entrega su cuerpo, entonces para que nosotros podamos ahora ser salvos y podamos ser parte de la familia de Dios. Así que los espero el próximo video, que será entonces muy pronto. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.